que vayamos a ver una historia en la Biblia donde el pueblo de Dios se sintió abandonado. Mira lo que dice 1 Samuel 7, vamos a comenzar en el versículo 2. Dice: el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Y durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Parecía que el Señor los había abandonado. Este es el pueblo de Dios, como tú y yo el día de hoy. El pueblo de Dios dijeron: ¿por qué Dios nos abandona? ¿Por qué nos sentimos? ¿Por qué parece que Dios no nos escucha, que no nos responde, que no hace nada por nosotros? Parecía que Dios los había abandonado. Ahora, ¿alguien recuerda sus miedos de niño? ¿Alguien recuerda los miedos de niño? ¿Sí? ¿Recuerdas eso? Estar acostado y pensando: ¿qué hay abajo de la cama? ¿Qué hay abajo de la cama? ¿Alguien se acuerda así de eso? Yo me acuerdo que no sé por qué vi la película esa del payaso feo, ¿verdad? Del Eso, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Que salía la nariz así de la coladera. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Alguien se acuerda de eso? Sí. Yo nunca pude bañarme con los ojos cerrados, ¿verdad? Me ponía el champú y me lo quitaba así, volteaba del terror. Pero una de las cosas que me aterraban siendo niño era cuando ya era un niño grandecillo, ¿no? Añejillo, dicen en el rancho. Ya estaba añejillo el Joel y de pronto mis papás en la tarde se iban a hacer cualquier cosa del ministerio, de la iglesia o de ellos, no sé. Y me empezaron a dejar a mí con mi hermano, con Samuel, ¿verdad? Y Samuel es 4 años menor que yo, él estaba chiquillo todavía y yo era el jefe, ¿no? Yo estaba ahí encargado y pasaba la tarde y yo me empezaba a asomar a la ventana. Vivíamos ahí en Gavilanes, arriba de donde era la iglesia, había mucha vista y yo me asomaba y decía: ¿y qué si mis papás ya no regresan por mí? ¿Qué si alguien le llegó a pasar eso? Sentir como el abandono, ¿verdad? ¿Y qué si ya no regresan, no? Y me empezaba a dar ansiedad, como ese pensamiento de no, ¿y qué si nos abandonan, verdad? Y volteaba a ver al Sam y el Sam allá bien relax, ¿verdad? Él no estaba preocupado. Y yo: bro, a mí como sea me adoptan, soy gracioso, buena onda, pero a ti, ¿qué vas a hacer, verdad? Él no estaba preocupado por nada, pero yo sentí esa ansiedad y pasaba el tiempo y hasta que ya veía el coche de mis papás que daba vuelta allá en la esquina, decía: ay, bueno, sobrevivimos otra vez, Samuel, ¿verdad? No nos abandonaron. Pero sentir el abandono o pensar en el abandono es horrible. Dice la Biblia aquí en 1 Samuel 7 que el pueblo de Dios en esa temporada se lamentaban porque parecía que el Señor los había abandonado. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido como que Dios te ha abandonado? Es fácil sentirnos de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque cuando pasamos un tiempo largo de sufrimiento, cuando el sufrimiento no ha parado, cuando las cosas no mejoran, cuando hemos sufrido una gran pérdida quizá, y esa pérdida está haciendo estragos en nosotros, cuando Dios no contesta nuestra oración, es que Joel ha estado pidiéndole a Dios por tanto tiempo, él ha estado pidiendo: Dios, por favor, contesta esta oración, pero Dios no lo hace. Cuando sentimos una sequedad espiritual, a lo mejor dices: yo recuerdo cuando oraba, cuando leía la Biblia, cuando sentía la presencia de Dios, cuando podía adorar a Dios y estoy muy lejos de donde estaba en ese entonces. Parece como que Dios me ha abandonado. Cuando sentimos culpa o vergüenza por nuestra vida, por nuestro pasado, cuando tenemos incertidumbre. Hay tantas cosas que nos pueden llevar a sentirnos abandonados por Dios, como se sentía el pueblo de Israel en aquel entonces. Ahora, quiero decirte, cuando ellos se sintieron de esa manera, gloria a Dios, porque Dios les mandó instrucciones precisas. Y el día de hoy yo quiero decirte, si alguna vez te has sentido, o quizá en esta temporada de tu vida, te sientes abandonado por Dios, hay instrucciones precisas en la palabra de Dios de qué podemos hacer para salir de ese estado de abandono, para dejar de sentir que Dios no nos escucha, que Dios no responde, que Él no hace por nosotros, y comenzar a ver a Dios obrar nuevamente en nuestras vidas. Dice la Biblia que Dios, a través del profeta llamado Samuel, Él les dio instrucciones claras al pueblo. Y mira lo que les dijo al pueblo que se sentía abandonado por Dios. Nota las palabras, son muy específicas las palabras que nos habla la Biblia. 1 Samuel capítulo 7, verso 3. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel. Fíjate lo que les dijo: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret.
Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Y entonces Él los rescatará de los filisteos. Los filisteos eran los archirrivales del pueblo de Dios. Eran los enemigos acérrimos que siempre estaban hostigando al pueblo de Dios, que los robaban, que los subyugaban, les habían quitado territorios, les habían quitado cosechas. Era un enemigo tan grande contra el cual ellos no podían hacer nada. Y ellos era la razón por la cual se sentían abandonados. Porque le habían dicho muchas veces a Dios: Dios, líbranos de ellos, haz algo por nosotros, danos la victoria por encima de ellos, pero no había pasado. Dice la Biblia que Samuel les dice al pueblo: hagan esto, vuelvan al Señor, desháganse de los dioses ajenos y Él los va a rescatar. Así es que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. ¿Sabes? La instrucción de Dios y la instrucción de la palabra de Dios cuando nos sentimos abandonados por Dios es: comienza a revisar tu corazón. Comienza a revisar tu corazón. Dice la Biblia que Samuel les dice: hey, si de todo corazón desean volver. Ahora nota lo que les dice: si ustedes quieren volver. Ellos en su pensamiento, ellos sentían que Dios se había ido, que Dios los había dejado, los había abandonado. Pero Samuel les dice: no se equivoquen, Dios no se ha ido, los que se han alejado son ustedes. Porque los que tienen que volver son ustedes, no Dios. Dios está donde siempre ha estado, siempre, amén. Él no se mueve, Él es constante. Y si Él dice en su palabra, en Hebreos 13, yo nunca los abandonaré. Jesucristo dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, amén. Si Él lo dice, Él cumple su promesa. Pero ¿por qué a veces me siento tan lejos de Dios? ¿No será quizá que eres tú el que te has alejado de Dios? No, Dios sigue en el mismo lugar. Pero ¿cómo nos alejamos de Dios? ¿Cómo? De la misma manera que ellos se habían alejado. ¿Sabes cómo? Creando ídolos en nuestro corazón. La idolatría es uno de los grandes temas que Dios siempre está tratando con su pueblo. Desde el comienzo, somos expertos creadores de ídolos. Juan Calvino, uno de los grandes reformadores, dijo, y él escribió: el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. Y cada uno de nosotros, desde el vientre, es un artesano experto de ídolos. Eso es lo que somos, ¿ok? Ten mucho cuidado cuando empieces a creer: no, yo soy muy bueno y siempre tengo buenas intenciones y ando buscando puras cosas buenas. No, ten cuidado. La Biblia dice que todos tenemos un corazón engañoso. Y el corazón engañoso, ¿sabes qué hace? Comienza a fabricarnos ídolos. O comenzamos como el pueblo de Israel a adoptar los ídolos a nuestro alrededor. Los ídolos de nuestra era, la cultura. Esos dioses de los cuales menciona Samuel, 1 Samuel 7, Baal, Astoret, Moloch. ¿Sabes de dónde venían esos dioses? Esos eran los dioses de las tierras donde ellos habitaban. Y poco a poco, por su corazón engañoso, el pueblo de Dios comenzó a deslizarse, comenzó a alejarse y comenzó a adoptar los dioses de aquellas tierras. Y quiero decirte que, por desgracia, eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Es muy fácil que adoptemos los ídolos que adora nuestra cultura, nuestra generación, nuestra era. Y no nos damos cuenta, y un día despertamos y decimos: ¿por qué yo siento que a mí Dios no me habla? ¿Por qué Dios no hace nada en mi vida? ¿Por qué siento que llevo años yendo a la iglesia y no cambio, no sucede? Sigo derrotado en este mismo matrimonio que no funciona, en estas finanzas que no funcionan. Sigo sin ver la mano de Dios en mi vida. Quizá es porque tu engañoso y mi engañoso corazón nos desvían a adoptar ídolos. La primera cosa que Dios le habla a este pueblo que se siente abandonado, les dice: revisa tu corazón. Porque la verdad es que has adoptado ídolos que no pertenecen ahí, que no tienen que estar ahí. ¿Qué sucedió? Dice la Biblia en 1 Samuel, versículo 3. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. ¿Sabes? Dios nos advierte tantas veces, iglesia, y creo que a veces nosotros somos ingenuos. A veces creemos como que no, eso a mí no me pasa.
Eso sucedía con el pueblo de Dios de hace miles de años, sucede en otras culturas, pero yo no soy una persona de ídolos. No, la Biblia nos advierte tanto. Primera de Juan capítulo 5, versículo 21 dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Tengan mucho cuidado, si algo toma el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón, aléjate de ello. Primera de Corintios 10:14, por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Éxodo capítulo 20, verso 3, en los 10 mandamientos, el segundo mandamiento es este. Dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Dios es muy claro y nos dice: tengan mucho cuidado con la idolatría, porque el corazón engañoso que hay dentro de todos nosotros es propenso a deslizarse y adoptar los ídolos de nuestra cultura, de nuestro tiempo, de nuestra tierra. Ahora, una buena pregunta en esta parte del mensaje sería: bueno, Joel, ¿y qué es un ídolo? ¿Cierto? ¿Qué es un ídolo? Y a lo mejor alguna hermana dice: yo nomás pienso en Luismi cuando pienso en un ídolo, ¿verdad? Vamos a orar por todas ellas al final, pero ¿qué es un ídolo? El pastor y teólogo Tim Keller, él escribió y dijo: un ídolo es cualquier cosa que sea más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorba tu corazón y tu imaginación más que Dios, y cualquier cosa que busques para que te dé lo que solo Dios puede darte. Eso es un ídolo. Cualquier cosa que quiere tomar más importancia en nuestra vida por encima de Dios, aquello que nos absorbe, que siempre estamos pensando en ello, buscando de ello. Cualquier cosa que creemos que nos va a dar lo que solamente Dios nos puede dar, eso es un ídolo. Ahora que estábamos allá en la travesía en España, íbamos caminando y de pronto llegamos a un lugar que era como un café hippie, ¿ok? Era así un café hippie y nos paramos ahí porque había una bonita capilla que queríamos visitar y al lado estaba el café hippie y yo me metí así al patio y era un patio hermoso, estaba así grande y atrás pasaba el río que bajaba de las montañas, hermoso lugar, ¿sí? Y cuando entré al patio, volteé así y empecé a ver, dije: órales, aquí hay de mole y pozole para todos, ¿verdad? Estaban todas las imágenes que te puedas imaginar ahí, ¿ok? De todas las religiones y creencias, todos estaban ahí juntos, ¿ok? Y volteabas y por supuesto, ¿verdad? Había un crucifijo por allá y luego allá estaba el Buda, ¿verdad? Y luego allá estaba Krishna y luego por allá el Yin Yang, ¿verdad? Hasta Goku tenía por allá su altar, ¿verdad? En la esquina, todo, había de todo parejo, ¿no? Y ahí los hermanos hippies nos sirvieron un té, ¿verdad? Y gloria a Dios, nos tomamos el té. Pero cuando pensamos en ídolos, quizá tú y yo no pensamos en eso. Quizá tú dices: no, Joel, yo la verdad no tengo una imagen que venero igual que Dios, ¿verdad? Y a lo mejor tengo un crucifijo y eso, pero no lo estoy adorando, es solamente para mí un recordatorio, lo que sea. Yo no lucho con ídolos. No, con ese tipo de ídolos no luchamos, por supuesto que no. Pero hay ídolos modernos que son mucho más difíciles de identificar, que son mucho más engañosos que una imagen ante la cual nos podemos postrar. Hay ídolos modernos que nuestro engañoso corazón nos lleva, sin darnos cuenta muchas veces, a estarlos adorando y a estarlos poniendo en el lugar que le corresponde a Dios. Por ejemplo, quiero hablar de unos ejemplos de estos ídolos. Ahora quiero decirte, antes de hablar de los ejemplos, estas cosas en esta lista no son necesariamente cosas malas. Al contrario, puede haber cosas muy buenas, bendiciones que Dios quiere darnos, pero cuando las ponemos en el lugar incorrecto, cuando las ponemos por encima de Dios y creemos que ellas son las que nos darán solo lo que Dios puede darnos, entonces se convierten en un ídolo. Y por eso es tan difícil identificarlas. Por eso es tan difícil darnos cuenta que nuestro corazón nos engaña poniendo todo esto como ídolos. Por ejemplo, la identidad. En nuestra generación, en nuestro tiempo, nos interesa mucho cómo nos percibe la gente. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me ven? ¿Cómo ven mi éxito? ¿Cómo me ve mi familia? ¿Qué me define? Y estamos buscando todo tipo de cosas que nos den una mayor perfil de identidad, ¿cierto? Queremos que me reconozcan como esta persona que puede hacer esto, que está en esto, que es exitosa de esta manera. Y estamos buscando que la identidad
que todas estas cosas definan nuestra identidad y eso convierte la identidad en un ídolo. ¿Por qué? Porque el único que puede darnos identidad es Dios, amén. Él es el único. Y cuando buscamos identidad en cualquier otra cosa, adivina qué, estás creando un ídolo y lo estamos poniendo por encima de Dios. Número 2, el dinero y las cosas materiales. Todos sabemos y todos es muy fácil, sin darnos cuenta, empezar a jugar el juego de las cosas. El juego de las cosas es que queremos más cosas. Es que tenemos una casa, pero queremos una más grande para llenarla de más cosas. Y luego tenemos una más grande y no solamente quiero esto, quiero otra más, porque quiero llenarla de cosas y quiero comprar más cosas y quiero tener las cosas más nuevas y las cosas más lujosas y las cosas más costosas. Ahora, ¿es malo querer prosperar, Joel? Claro que no. Hay que trabajar, disfruta el fruto de tu trabajo, disfrútalo, ¿sí? Bendice, úsalo. No estoy diciendo que las cosas materiales son malas en sí. El problema es que si somos honestos, muchas veces, muchos de nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? A mí si me cayeran unos millones ahorita, yo creo que yo preferiría eso a estar ahí como que buscando la bendición de Dios. Unos millones y con eso se arregla, ¿cierto? Con eso estaría mejor ahorita mi vida. No es malo el dinero, no estoy diciendo eso, el amor al dinero sí, pero ¿qué estoy diciendo? Cuando comenzamos a buscar en el dinero propósito, empezamos a buscar plenitud, empezamos a buscar seguridad. No es que para que yo esté bien, para que mi seguro esté asegurado, necesito más dinero. Entonces es cuando ponemos el dinero por encima de Dios y adivina qué, las cosas materiales, el dinero se convierten en un ídolo. No solamente eso, el trabajo o la profesión. Hay gente que no le interesa tanto el dinero, pero está tan obsesionada con su nivel académico, con el reconocimiento que pueda obtener. No, yo quiero entrar a esta elite de académicos en el país, en el mundo. Yo quiero que me reconozcan en la industria como tal. Yo quiero escalar porque eso es lo que me da mi esperanza. Eso es lo que me dice quién soy. Cuando otra vez el propósito y el significado de la vida no proviene del trabajo. El trabajo es una bendición que Dios nos da, pero el propósito y significado solamente pueden provenir de Dios. ¿Amén, iglesia? Esto es otro ídolo moderno. La apariencia física. ¿Se han dado cuenta cómo la apariencia física se ha convertido en un ídolo en nuestra sociedad? ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Es un ídolo. ¿Sabes? Todo por todas partes, ¿cierto? Las redes sociales están llenos de monos y monas así, ¿verdad? Y mostrando el músculo, y esto es lo que me da identidad, y es lo que, y nada malo, ok, por supuesto, comamos bien, hagamos ejercicio, no estoy haciendo apología para que vivamos una vida no saludable, no, vive una vida saludable. ¿Alguien se acuerda cuando aquí en la ciudad solo había como 3 gimnasios? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y todos éramos gorditos pero felices, ¿verdad? Nadie andaba preocupado y comiendo comida de vaca y esas cosas, nada. Todos éramos bien felices. Pero, ¿sabes algo? Ahora la imagen, la apariencia física se convierte en un ídolo. Y hay gente que es fiel a su gimnasio, es fiel a su deporte, es fiel a aquellas cosas que me van a hacer aparentar y verme de tal o cual forma. Nada malo con eso. Seamos saludables, hagamos ejercicio, pero cuidado cuando estamos buscando ahí lo que solamente Dios puede darnos. Buscar identidad, buscar propósito, buscar plenitud en esas cosas, ahí es donde se convierte en un ídolo. El entretenimiento. Vivimos en una cultura que odia el silencio. Odiamos el silencio. No sabemos tener un tiempo para meditar, para escuchar a Dios. No sé si alguna vez lo has intentado. Intenta meditar 5 minutos para que veas cómo te va. Es súper difícil. Porque tenemos un cerebro adicto al entretenimiento. Siempre debe haber música de fondo, un video por allá sonando, un podcast. Si siento que mi mente se necesita entretener, por supuesto, hay un infinito reel de redes sociales y de posts y de cosas que ver y que reír y estamos adictos a las series, a todo esto. ¿Por qué? Porque nuestra atención está ahí enfocada. Siempre necesitamos entretenimiento. Y sin darnos cuenta, el entretenimiento es y se convierte en un ídolo en nuestras vidas. Porque es lo que nos da alegría, es lo que nos da un poco de paz,
Es lo que me distrae para no estar con mis pensamientos que son tan difíciles. Y en vez de orar, buscamos entretenernos. El sexo. El sexo es otro de los ídolos en nuestra generación. Es fácil para los hombres principalmente. Si hay algo que los hombres pueden pensar más que el dinero es en el sexo. Esposas, díganle, ahí te hablan, ¿verdad? Díganle. Sí, a veces pasa. Ah, caray, aquí nadie lo hace, ¿no? Hey, el sexo es un hermoso regalo que Dios nos dio. Hombres, digan amén, ¿cierto o no es cierto? Amén. Es increíble, ¿sí? Pero en esta cultura hipersexualizada, cuando estamos buscando sexo todo el tiempo, pensando en sexo, es que ese es el mayor placer, es lo más importante en mi vida y se convierte en un ídolo también. La comodidad. La comodidad es un ídolo que, ¿cómo nos acecha? Buscamos que todo sea cómodo. Si vamos a comprar algo nuevo, a ver, checa qué es lo más cómodo, ¿cierto? Hay esto, ¿qué artículo es más cómodo que el otro? Porque quiero que mi vida sea cómoda en todos los sentidos. Y elevamos la comodidad y se convierte en nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo es tener una vida cómoda. Ahora, ¿sabes cuál es el reto con eso? ¿Sabes cuál es el reto? El reto es que si vas a responder al llamado de Dios para tu vida, es muy probable que Dios te va a sacar de tu zona de comodidad. Yo te reto, ve a leer tu Biblia y mira a todos los hombres y mujeres que respondieron al llamado de Dios a sus vidas y dime quién vivió una vida cómoda. Dime quién tuvo una vida, mira, vivieron bien cómodos. No, los apóstoles, se fue Jesús y se compraron la casa en el mejor barrio de Jerusalén y tenían, sí, ahí todos los servicios incluidos. No, la pasaron bien, hasta Pedro se me hace que tenía una alberca allá afuera. ¿Quién vivió una vida cómoda? Nadie. ¿Sabes por qué? Porque el llamado te implica incomodidad. En nuestra incomodidad es donde dependemos de Dios. Pero muchas veces no queremos hacer nada porque no, es que esto rompe mi incomodidad. Esto me saca de lo que yo deseo. Los teléfonos y la tecnología. Alguien diga ouch conmigo, yo primero, ouch, ¿verdad? Los teléfonos y la tecnología. Mira, una realidad es que yo te lo tengo que confesar. Yo creo que uno de mis mayores ídolos para vencer es esta cosa. Es los teléfonos y la tecnología. El mexicano promedio pasa de 4 a 6 horas al día en el teléfono, ¿sí? Esa es una cuarta parte de nuestra vida, para que te des una idea. El promedio, porque hay algunos otros que pueden pasar hasta 10, 12 horas al día en el teléfono. Y todos decimos, wow, pero somos parte de esta estadística. ¿Sabes cuál es el primer síntoma de la adicción? La negación. Es muy probable que estés escuchando esto y digas, bueno, eso le pasa a todos menos a mí, ¿verdad? No, yo sí, pero no estoy tan mal, Joel. Así como que para decir que soy adicto. Ese es el problema, que no nos damos cuenta cuánto tiempo estamos sacrificando en este altar de la pantalla. Y seamos honestos, esto es lo primero que despertamos en la mañana, es lo último que vemos en el día, nos sentimos ansiosos si no lo tenemos, lo llevamos a todos lados, lo consumimos todo el tiempo. Somos adictos a esta cosa y no nos hemos dado cuenta, pero esto me impresionó mucho. Escuché a un pastor, Jonathan Pokluda, de aquí de Texas, y él dice, nuestros teléfonos son la mayor barrera que impide nuestra comunión con Dios. Tu teléfono, mi teléfono. Y todos sabemos esto. Digan la verdad, ¿algún matrimonio se ha echado un round en la cama de que yo dejé ese mugroso teléfono? ¿Quién ha dicho eso alguna vez en su vida? Yo levanto las manos, las dos. ¿Cierto? ¿Puedes dejar eso? ¿Por qué? Porque nos estamos comunicando. Estamos aquí a 1 metro de distancia, juntos en la cama cada noche y ni siquiera podemos tener una conversación auténtica, real. ¿Cuánto más crees que afecta tu relación con Dios? ¿Cuánto más crees que afecta tu relación con Dios? Dios quiere hablarte, quiere escucharte, quiere mostrarte, pero no, estamos distraídos. Estamos en el teléfono, siempre. Esta semana le dije a Magos, ayúdame, necesito un despertador de esos de antes, ¿verdad? Que no tiene internet ni nada, nomás que despierte la alarma. Y compramos uno, pero era chino, muy barato, no jaló, así es que voy a buscar otro.
Porque tengo que poner esta cosa a dormir antes que yo. Y tengo que despertarlo después que yo. Porque si no me doy cuenta, día tras día estoy luchando y primero reviso todas las redes sociales y veo las noticias y veo el clima y veo toda sarta de cosas antes de escuchar la palabra de Dios. Antes de tener un momento de intimidad con Dios. Y nuestros teléfonos se convierten en un ídolo también. ¿Sabes qué más se puede convertir en un ídolo? La familia y los hijos. Ahora, te lo dije, estas cosas no son malas en sí mismas. Al contrario, nuestra familia es lo más importante después de nuestra relación con Dios. En ese orden. Porque si pones a tu familia en primer lugar antes que Dios, tu familia no va a funcionar. No va a funcionar. No puedes ser el esposo que tienes que ser. No podemos, te vas a dar cuenta. Ahora, no estoy diciendo que estas son mutuamente excluyentes. O es tu relación con Dios o es tu familia. No. Son las dos, se complementan. Pero deben estar en el orden correcto. ¿Sabes cuándo la familia se comienza a convertir en un ídolo? Cuando pensamos e idealizamos. No. Lo que más me da plenitud a mí en esta vida es tener una hermosa familia. Un hermoso matrimonio. Que mis hijos, que haya armonía, que sean exitosos, prósperos, que les vaya bien. Eso es lo más grande en mi vida. Ten cuidado. Estás poniendo tu esperanza y buscando tu plenitud en la familia antes que Dios y eso no va a pasar. No va a suceder. Ahora, por supuesto, después de tu relación con Dios, tu ministerio más importante es tu familia. Claro que sí. De hecho, la iglesia es la familia. Nuestros hijos son los discípulos que tenemos que enseñarlos, guiarlos. Hay una cabeza en la familia, es el esposo. Y no significa que eres un dictador, de ninguna manera. Trabajamos junto con nuestra esposa. La esposa es el corazón, nosotros la cabeza. Uno sin el otro no funciona, ¿ok? Los dos se necesitan igualmente y criamos a nuestra familia. La pregunta es, ¿qué reino estás construyendo con tu familia? ¿Estás construyendo el reino de tus apellidos o estás construyendo el reino de Dios? Hazte esa pregunta. Porque muchas veces tenemos esta idealización. No, es que mi familia va a ser y va a prosperar y mis hijos van a ser. Sí, pero ¿es tu reino o es el reino de Dios? Hazte esa pregunta. ¿Para qué reino estás sirviendo? ¿Estás creando tu familia? Y el último que quiero mencionar, aunque puede haber muchos más, es la influencia y la fama. Queremos más influencia. Por eso los influencers es la carrera que todos quieren, ¿verdad? Yo quiero ser influencer. Más likes, más felicidad. Si más gente me sigue, si más gente me aprueba, entonces tengo más gozo, más plenitud. Eso es lo mejor. No. Es muy fácil que la influencia y la fama se conviertan en un ídolo. Ahora, ¿cómo identifico si tengo ídolos de estos en mi vida? Hazte estas 4 preguntas. Número 1, ¿en qué estás invirtiendo la mayoría de tu tiempo? Número 2, ¿en qué estás invirtiendo la mayoría de tu dinero? La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tiempo y tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí te puedes dar cuenta de qué es lo más importante en tu vida. ¿Qué es lo que estás poniendo en el pedestal de tu vida? En el trono de tu vida. Hazte la pregunta, ¿qué es lo que me da más alegría? ¿O qué es lo que creo que me dará más alegría? Lo que me haría más feliz en esta vida sería esto. Ahí está, eso es un indicador. Esa cosa es muy probable que sea el ídolo, que tu corazón engañoso te ha desviado, que el mío también. El ídolo puede ser el ministerio, ¿sabes? En alguna etapa de mi vida, mi ídolo era el ministerio, era la iglesia. Creía que un mejor ministerio me podía hacer más feliz, más grande, podía hacerme más pleno, en vez de que Dios es el único que puede darme plenitud. Es muy engañoso. ¿Qué es? Número 4, ¿qué es lo que siempre estoy pensando? Siempre, en automático tu pensamiento siempre va en esa dirección. Eso te muestra cuáles son los ídolos a los cuales tenemos tendencia a servir. Este pueblo que se sentía abandonado por Dios tuvo una buena reacción. Dice la Biblia que se deshicieron de los ídolos. Y el día de hoy yo te quiero decir lo mismo. Si vamos
haber avivamiento. Avivamiento es ese, salir de un estado de decadencia, un estado de frialdad espiritual, de no ver la mano de Dios moverse y entrar nuevamente a una comunión estrecha con Dios, de ver, de experimentar el poder, la presencia de Dios en nuestra vida. Si vamos a vivir en avivamiento, iglesia, tenemos que ser conscientes todo el tiempo que la idolatría acecha nuestros corazones y vivir. Y si Dios nos muestra algo, si Dios te está mostrando algo en esta tarde, ríndeselo a Dios. Dile: Señor, mi corazón engañoso sí me lleva a pensar en estas cosas, pero no quiero vivir de esa manera. El pueblo de Israel hizo eso. Dice la Biblia que se deshicieron de sus imágenes, pero no solamente eso. Samuel les sigue dando instrucciones de Dios y les dice en 1 Samuel 7:5, después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo. Nota eso, voy a regresar a eso. Sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Y asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Cuando Dios les dice: hey, ¿se dan cuenta? A través del profeta, ¿se dan cuenta de los ídolos? Ellos dijeron: sí, que queremos eliminarlos. ¿Sabes qué más les dice Samuel? Ok, ahora tenemos que buscar a Dios en oración. No hay avivamiento sin oración, iglesia. Tenemos que buscar a Dios en oración, porque cuando oramos es cuando nuestro corazón se vuelve a alinear. Es cuando Dios volvemos a posicionarlo en el trono, en esa comunión de oración. Y en esta iglesia hacemos lo mejor que podemos, nuestro mejor esfuerzo por orar juntos. Y es por eso que al principio del año tenemos 21 días de ayuno y oración. Y a la mitad del año, que seamos honestos, no necesitamos mucho tiempo para que nuestro corazón otra vez empiece a desviar. A la mitad del año decimos: Señor, aquí estamos una vez más y te vamos a buscar en oración. Y yo te quiero invitar a que te prepares. Del 20 de julio al 9 de agosto, son 21 días, vamos a estar orando juntos. Vamos a estar viniendo a este lugar y vamos a buscar la presencia de Dios. Y te quiero animar, ven y ve lo que va a suceder en tu corazón. Ve lo que va a suceder en tu vida. El pueblo, Dios lo guió para que buscaran a Dios en oración. Pero no solamente eso, dice la Biblia que derramaron agua delante del Señor. Yo no entendía eso. Yo dije: ¿qué significa eso? Derramar agua delante del Señor. ¿Sí? Porque después hubo un sacrificio. Sacrificó Samuel un cordero. Pero ¿qué significa que derramaron el agua? Y me puse a investigar y a buscar comentarios y... ¿Qué es eso? El agua era algo muy preciado en esa cultura, en esa región. No tenían agua potable como nosotros. Requería un gran esfuerzo llevar agua para las casas, para la gente. Era un lugar desértico. El agua se preciaba mucho y cuando ellos sacaron agua y la derramaron delante del Señor, lo que estaban haciendo era una manifestación externa de lo que internamente estaba pasando en sus corazones. Le estaban diciendo: Señor, lo que tú nos pidas, lo más preciado que hemos valorado, lo que más queremos, lo que más nos cuesta, aquí está, es tuyo, lo rendimos delante de ti. Y así como esa agua no podemos derramarla en la tierra y volverla a tomar, ¿cierto? El agua que se derrama en la tierra se fue. Es imposible volverla a tomar. Así son nuestros corazones, Señor. Queremos rendirnos a ti y te queremos decir: no queremos volver atrás. Somos tuyos. Nuestra lealtad es tuya, nuestro corazón es tuyo, nuestra fuerza es tuya. Qué poderoso cuando podemos orar y presentarnos así delante de Dios, iglesia. Qué poderoso cuando Dios nos habla y nos dice: hey, ¿podrías rendir esta área de tu vida? ¿Podrías quitar ese ídolo que te está haciendo que te sientas alejado de mí? ¿Podrías rendirlo? Y vamos delante de Dios y decimos: sí, Señor, aquí está. Lo que tú me pidas, quiero hacerlo, Señor. Quizás no soy suficientemente fuerte ni muy inteligente, pero digo sí quiero, ayúdame. Y quiero dar pasos. Y sé intencional. Seamos intencionales. ¿Y sabes qué sucedió? Mira el resultado. Este pueblo que se sentía abandonado por Dios, mira lo que pasó después de que respondieron a la palabra de Dios, a lo que Dios les indicó que debían hacer. Dice el versículo 7, cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, cuando estaban orando todo el pueblo,
Los enemigos se enteraron y movilizaron a su ejército y avanzaron. Y el miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Y entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Y rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor le contestó. Eso me conmovía en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque este pueblo por muchos años lo que habían pensado y lo que habían visto es: Dios no nos contesta. Pero cuando respondieron a las indicaciones de Dios, ellos volvieron a ver: Dios contesta nuevamente. Amén. Dios nos escucha. Pero no solo eso. Dice el versículo 10. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, nota eso, hubo un sacrificio, un cordero fue sacrificado. Llegaron los filisteos a atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. No solamente vieron a Dios contestando, vieron a Dios dándoles la victoria. Una vez más, los que se sentían abandonados por Dios comenzaron a ver a Dios obrar de nuevo. Pero sigue diciendo el versículo 13: de modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Y entonces, dice el versículo 14, fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gad que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. ¿Sabes? Dios contestó nuevamente. Una vez más vieron la victoria del Señor, vieron a Dios intervenir en contra de sus enemigos. Pero no solamente eso, dice la Biblia que hubo restitución. Hubo restitución, fueron restituidos. Esa es una promesa de Dios para nosotros. Cuando tú y yo nos volvemos con todo nuestro corazón delante de Dios, cuando caminamos con Dios, delante de Dios con esta actitud: Señor, yo sé que soy propenso a los ídolos. Mi corazón es una fábrica de ídolos y todo el tiempo los está creando y todo el tiempo me está desviando poco a poco. Pero no quiero vivir de esa manera, los rindo delante de ti. Y te voy a buscar, Señor, en oración. Y voy a arrepentirme por ello. Y voy a derramar mi vida delante de ti. Quiero vivir con una vida rendida a ti, Señor. ¿Sabes qué? Dios comienza a obrar nuevamente. Amén, iglesia. Vas a ver a Dios obrar. Se va a acabar el abandono. Vas a darte cuenta que Dios está ahí, que Él nunca se ha ido. Ahora quiero hacer una aclaración. Una de las razones por las cuales nos sentimos abandonados por Dios puede ser esta: porque nosotros somos los que nos hemos alejado. Pero la otra razón es simplemente que hay días malos. Hay veces que Dios en su soberanía, y Él nos lo dijo: en este mundo tendrán aflicción. Hay veces que simplemente tú no vas a sentirte abandonado por algo que tú hiciste. Te vas a sentir abandonado porque la situación es tan adversa. ¿Recuerdas a Job? Job, dice la Biblia, que era un hombre recto, temeroso de Dios. Todos los días sacrificaba, oraba, buscaba a Dios. Dios estaba en el trono de su vida. Pero un día vino el día malo. Y vino toda esta adversidad. Y toda su fe fue probada. Y perdió tanto y sufrió tanto. Y empezó a batallar con estas preguntas en su mente. Se sintió abandonado por Dios. No por algo que él había hecho. No, simplemente porque vino el día malo. Y a veces así es en la vida. El pastor Peter Escasero habla del muro o de la noche oscura del alma. ¿Sabes algo? Hay veces que simplemente toca así. Le vas a preguntar a Dios: Dios, ¿hay algún ídolo? ¿Hay algo que tenga que cambiar? Y Dios, no vas a escuchar, y Dios no te va a mostrar nada porque no hay nada ahí. Simplemente es una noche oscura. Pero si estás ahí, cuando estés ahí, porque a todos nos va a llegar un día como estos, quisiera decirte que no, que cómo evitarlo. No existe.
Hay días, hay temporadas, hay situaciones en que llega la noche oscura. Pero cuando estemos ahí, ¿sabes qué? Síguete aferrando a tu fe a Dios, como Job. Job declaró en Job 13:15: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Señor, pase lo que pase, voy a seguir esperando en ti. Voy a seguir creyendo tu promesa. Yo no sé qué estás haciendo, pero de alguna forma tú estás usando esto. Ayúdame, Señor, solamente dame fuerza. No atravieses esas noches oscuras solo. Por eso necesitas estar en comunidad. Necesitamos todos estar rodeados de la gente correcta. Sigue adelante y vas a ver la bendición de Dios. Quiero terminar orando y diciéndote, iglesia, Dios verdaderamente nunca nos abandona. ¿Alguien dice amén a eso? Él nunca se va. Él nunca abandona. Él cumple su palabra. Esa es su promesa y la cumple. Cuidémonos nosotros de no alejarnos de Él. Ponte de pie, por favor, vamos a orar.